Y me gozo de verdad, le doy gracias al Señor que me permita esta linda oportunidad. Bueno, corrimos hasta quemé el vestido del afán por venirme rápido para aquí, ¿no? Y las hermanas entenderán qué pasa cuando no quema un vestido. Eh, pero hace poco llegué más o menos como a las 6:30 al hotel o un poquito más y bueno, hemos corrido un poquito para estar aquí, pero lo hacemos con amor, lo hacemos con gozo. Y yo pienso que ya los que van llegando les toca entrar como el paralítico, ¿no? Rompiendo el techo, porque aquí ya no hay nada más que hacer. Saludo a la sierva Maura, saludo también al presbítero y al pastor Ramón Medina, a los pastores que pueden estar acá, los líderes, a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, de verdad un abrazo bien grande. Mi nombre es Gerly Joana Soto, no es tan difícil. Y vengo de Colombia, de una ciudad que se llama Bucaramanga. Ese sí es un poquito difícil. Pero ojalá en algún momento el Señor les permita ir a algunas de nuestras convenciones también en Colombia, que son unos eventos bien lindos, bien importantes. Y bueno, ustedes se están preparando para la convención acá en Lima, ¿no? Yo no sé si alguno vaya a ir a Arequipa. Yo me gozo también que el Señor me permita ir a Arequipa porque pues esa ciudad no la conocía. Entonces le doy gracias al Señor y mañana pues ya estaremos saliendo para ese lugar. Reciban saludos de mi supervisor, el pastor Pablo Castro, que hace poco estuvo por aquí también en la sede de Trujillo, de mi esposo, el pastor Walter de mi iglesia y de mis 3 hermosos hijos que el Señor me ha regalado. Vamos a colocarnos de pie, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 20. Yo leeré para cada uno de ustedes del verso 1 hasta el verso 17. Teniendo en cuenta que estamos en el año de la familia, quisiera hablar un tema que tiene que ver con un mandamiento muy importante para solteros, para casados, para todos. Entonces, cuando usted encuentra la cita bíblica y en Éxodo capítulo 20, puede confirmarme con una alabanza. Amén. No, yo creo que así está bien. Sí, señora. Éxodo capítulo 20. Así está bien, pues para mí, porque tengo nervios y tengo como frío, ¿no? De pronto ya cuando vayamos, aunque no, allá, bueno, yo dejé mi reloj y dije hoy, bueno, hermanos, olvídense del tiempo porque se me quedó el reloj, pero no, allá lo tengo al frente. Éxodo capítulo 20, yo voy a leer a favor de cada uno de ustedes y eso lo hacemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás, y harás toda tu obra, mas el 7º día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar, todas las cosas que en ellos hay, y reposó. En el 7º día, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y aquí llegamos al punto del que vamos a hablar hoy. Honrarás a tu padre y a tu madre, para que tus días alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vamos a hablar acerca de el 4º mandamiento, o el mandamiento con promesa. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta linda oportunidad que nos da y seguidamente estudiamos juntos la palabra. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, por esta noche
Gracias porque me permites llegar hasta este lugar, hasta esta iglesia, Señor, estar aquí con este pueblo maravilloso, Cristo, esforzado. Un pueblo, Señor, que se proyecta a empezar a construir casa, remodelar casa para ti. Y yo sé, Señor, que tú honrarás también ese sentimiento y ese deseo, Señor, ese objetivo que tienen para este año. Coloco mi vida en tus manos, las personas que están aquí, los amigos, los pastores, todos los que estamos aquí, Señor, que podamos ser altamente edificados con tu palabra, y las personas que a lo mejor, Señor, también se conectarán con nosotros, tal vez ahora o más adelante, Padre. Pido que tu Santo Espíritu se pueda mover de una manera especial, y que si hay alguna relación rota, familiar, que si hay alguna, Señor, herida, que si hay algo que tengamos que repararlo hoy, podamos entender que no tan solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Y tuya, Señor, es toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Alabando al Señor, se pueden sentar. Amén. Hablaremos entonces bajo el cuarto mandamiento o el mandamiento con promesa. En el libro de Éxodo encontramos los 10 mandamientos, que fue lo que acabamos de leer justamente, también conocidos como el Decálogo, que era un conjunto de principios morales para vivir bien. Usted recordará que en algún momento, cuando el joven rico se acercó a buscar al maestro, ¿verdad?, y le dijo: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él le dijo: bueno, cumple los mandamientos. Y ese joven rico dijo: no, pues eso yo, sencillo, ¿cierto? Esa tarea yo la hago desde mi juventud, desde mi niñez. Pero ahí el Señor luego lo llevó a que él se analizara un poco más. Y cuando el Señor le dijo: bueno, vende entonces todo lo que tiene, dalo a los pobres y luego si me puedes seguir, pues él se dio cuenta que le faltaba despegarse tal vez de muchas cosas materiales. Entonces, aunque consideremos que de pronto el tema que vamos a tratar hoy es muy sencillo, gracias, realmente no lo es. Y vamos a darnos cuenta a medida que desglosemos un poquito el tema, de que debemos ser muy cuidadosos con este mandamiento que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Ahora, los primeros 4 mandamientos que están escritos ahí es en relación con Dios. Los otros restantes en relación con nuestro prójimo. Y el cuarto mandamiento es llamado, ¿verdad?, a honrar la paternidad y la maternidad. Y la honramos, ¿verdad?, porque al honrar la paternidad y la maternidad, nosotros estamos honrando y reverenciando realmente es a los que nos han dado la vida, y directamente estamos honrando también a Dios. Mira por lo menos lo que dice Levíticos capítulo 19 versículo 3. Voy a dar algunas citas que si usted tiene su Biblia, pues puede buscarlas también, ¿verdad? Levíticos capítulo 19 versículo 3. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice: cada uno temerá a su madre y a su padre, mis días de reposo guardará, yo soy Jehová vuestro Dios. O sea que es un mandamiento que no solamente está para el ahora, sino estuvo desde antes. Todo el tiempo el pueblo de Israel y ahora nosotros tenemos como principio de vida honrar. Y pareciera que es un mandamiento que va dirigido solamente a los hijos, pero realmente son los padres quienes darán los elementos que sustenten en forma efectiva el respeto y la estima. ¿Qué quiero decir con eso? Que si yo quiero que mis hijos me honren, entonces yo como papá y como mamá debo enseñar ese principio, ¿sí? Y si quiero que mis hijos me honren a mí, yo como papá y como mamá debo honrar a mis padres. Levanten la mano los que tienen todavía sus padres vivos. Muchos. Los que tienen sus abuelos vivos. Ok. O sea que es un principio que yo enseño a mis hijos, pero es un principio que yo también practico, ¿cierto? Y que mis hijos
lo tienen que ver. Yo tengo un bonito recuerdo de mi padre. Mi padre tiene 69 años. Al final voy a concluir con algo que el Señor nos está permitiendo vivir en cuanto a mi padre. Pero si algo he podido aprender de él es ese principio de honra. Yo por parte de mi papá tuve o tengo, porque no es que se hayan muerto todos, han fallecido 2, pero en mi niñez eran 13 tíos, o sea, muchos. Pero mi papá no se preocupaba de pronto que si un hermano o una hermana había visitado, había llevado mercado, había pagado recibos, él de todas maneras iba a la casa de mis abuelos seguidamente. Y a veces paraba en mi casa y llevaba a mis hijos pequeños y les decía, vamos a visitar a Isabelita, vamos a visitar a Chonto. Entonces mis hijos crecieron bajo ese marco de la importancia de visitar a los abuelos. Por eso le digo que es un mandamiento que no solamente yo enseño, sino que yo también lo cumplo como hijo que soy. Y como padre que soy, se lo enseño a mis hijos. Ahora, este mandamiento también lo encontramos en Malaquías 1:6, donde el Señor también le dice al pueblo, ¿verdad? El hijo honre al padre. Pero honrar a los padres es un mandamiento práctico. O sea, hoy no solamente podemos hablar de teoría, sino tenemos que hablar de cosas prácticas para cumplir este mandamiento. Y rápidamente vamos a hablar de 6 maneras con las que nosotros podemos cumplir este mandamiento que el Señor nos está llevando a recordar hoy. Pero antes de ir a las 6 maneras prácticas y vamos al original, ¿qué significa honrar? Hay 2 significados. El primero viene de un término griego que es kaved, con K. Y ese kaved habla de un respeto, pero un respeto profundo. O sea, algo que llevo dentro de mí. Y que hasta el último día que esté esa persona, yo lo voy a cumplir. ¿Sí? Kaved viene de un respeto muy profundo, muy arraigado a mi vida. Pero también, ¿verdad? Ese término de honrar viene de otro concepto y ese significado es dar una buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de la persona. Entonces, el primer significado viene de un amor o de una honra, pero de algo profundo, ¿sí? O sea, no algo momentáneo o por ciertas temporadas. Y el segundo habla de la dignidad. Y cuando yo hablo de dignidad, estoy hablando del buen nombre de la persona. Entonces, el segundo significado me lleva a que yo, y sobre todo como cristiano que soy, siempre hablaré lo bueno de esa persona. Y mire que esa parte no es fácil. Porque acá alguno dirá, pero yo que voy a hablar algo bueno de mi papá si es que es un hombre malo, ¿cierto? O alguna dirá, y yo que voy a hablar de mi mamá si es que yo no conocí a mi mamá, a mí me crió mi abuelita, entonces yo no puedo hablar nada bueno. Pues es que no está sujeto a lo que esas personas son, sino a mi principio de honra, ¿sí? No es lo que ellos merecen, es lo que yo debo hacer. Y como yo estoy cumpliendo el principio, entonces ese mandamiento me va a bendecir a mí. Y de ahí atrás a las otras generaciones, mis hijos van a aprender de mí, mis nietos van a aprender de mí, etcétera, etcétera. Entonces vuelvo a repetir. Uno de los significados de honrar, y quiero que por favor tratemos de concentrarnos un poco. Yo sé que a veces entran algunos hermanos y hay movimiento, pero tratemos de concentrarnos un poco. Yo me voy a demorar por ahí 20 minutos. Le prometo que cuando ese reloj marque las 9 ya estamos haciendo la oración. Pero quiero que usted se concentre. Algunos se gozaron, ¿no? Amén, 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 hermana. Ok, sí, yo entiendo que algunos tienen que irse para sus casas, sus niños, todo. El primer significado de honrar realmente habla de un respeto profundo. O sea, de algo, vuelvo a decirle que no es momentáneo. Porque hay gente que cuando era jovencito, cuando era niño, cuando vivía en las casas de los papás, respetaban y honraban a los papás, pero ahora
yo hace rato que no los llamo. Yo hace rato que no los visito. Yo me despreocupé. O algunos dirán, mis papás no necesitan. Es que no se trata de que necesiten o no. Y el segundo significado dice que debo dar una buena opinión de esas personas por la dignidad. Entonces, si mi papá es bueno, es regular o es malo, yo igual hablo lo bueno de mis padres. Amén. Ok. Y ahí vienen las 6 maneras prácticas que las vamos a colocar en práctica. Y créame que yo soy la primera que me cuestiono cuando doy un tema como estos, ¿verdad? Bueno, Señor, ¿y yo cómo lo estoy haciendo? Entonces, la primera manera práctica de honrar a nuestros padres está en el hablar. Eso es lo primero. Tenemos que hablarles a ellos con respeto, aun cuando estemos de desacuerdo en algo. Porque de pronto en algún momento podemos estar en desacuerdo. Pero el respeto no se puede perder. ¿Por qué? Porque son mis papás, mis padres. Primera de Timoteo 1, capítulo 5, versículo 1 y versículo 2, se los voy a leer. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Y luego dice, a las ancianas como a madres. Y miren que está hablando de exhortación, o sea, hay un desacuerdo. Hay una situación que yo necesito decir, que yo necesito compartir. Pero ¿cómo lo debo hacer? Lo debo hacer con respeto. Dios es firme en este mandamiento. Anteriormente el pueblo hebreo, los padres eran los representantes de Dios en la casa. Usted sabe que los hombres, una de las tareas y las funciones que tienen dentro del hogar es ser sacerdotes. En las palabras de hoy diríamos el pastor de la casa, el pastor de la iglesia. Porque mi primera iglesia no es este anexo. Mi primera iglesia es mi casa. Esa es mi primera iglesia. Entonces, una de las tareas que tenían los padres, ¿verdad?, era ser representante de Dios. Y eran los encargados de enseñar la ley. Y por ese puesto de honor que el Señor les daba a ellos, ¿verdad?, entonces sus hijos, su familia, tenía que respetarlos, tratarlos con cortesía. Eso tiene que ver cuidar nuestro tono de voz, porque a veces no es tan solo lo que se habla, sino cómo se dice, ¿cierto? Sin importar, escúchenme muy bien esto, el estado espiritual, físico, económico de nuestros padres, porque a veces decimos, pero es que él no es un creyente. No interesa. ¿El mandamiento es para él o para mí? Para mí. Entonces yo honro a mi papá sin importar que no sea creyente. Yo honro a mi papá sin importar su estado físico, porque algunos de pronto empiezan a deteriorarse. Mire que hace poco me enviaban una foto a mi WhatsApp, la líder de la iglesia que dirige el crecimiento espiritual, lo que para ustedes sería la doctrina, y me decía, hermana Herly, hoy nos invitaron a visitar este anciano que lo está cuidando una pareja que está empezando la doctrina. Y yo le dije, ¿y ese ancianito que se ve ahí lleno de llagas en esa foto que me enviaron, es el papá del señor que está viniendo a la iglesia? Me dijo, no, él lo está cuidando por caridad, porque sus hijos lo abandonaron. ¿Sí? Entonces, yo lo primero que tengo que hacer para honrar a mis padres de una manera práctica es cuidar mis palabras. No importa que no sean cristianos, no importa su estado físico y no importa su estado económico, porque a veces dicen, mi papá no tiene nada, entonces a un lado, ¿verdad? Ahora, es responsabilidad de nosotros vivir bajo este mandamiento como un patrón de vida y trascenderlo a las otras generaciones. Esto lo dije y lo vuelvo a repetir hoy. Usted quiere tener una vejez bendecida, hijos que lo cuiden, hijos que lo visiten, hijos que lo amen, haga la siembra hoy. Porque si yo no hago la siembra hoy, muy seguramente voy a recoger mi ingratitud, mi desprecio, mi falta de paciencia, ¿cierto? Ok. La segunda manera para honrar a nuestros padres
es obedecerles. Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Si no tenemos una buena relación de sujeción con nuestros padres, no podemos tener una buena relación con Dios. Y esto es importante. Acuérdense que le dije que para el pueblo, ¿verdad?, hebreo, el padre tenía una cobertura importante. Era el representante de Dios, el que enseñaba la ley. Ahora, si yo no tengo una buena relación con mi papá, porque eso dice también, ¿verdad?, el Evangelio, ¿cómo puede decir usted que ama al Señor al que no ha visto, si no ama al prójimo que tiene ahí al lado? Entonces, aquí la palabra del Señor nos está llevando a reflexionar. Y si nosotros no tenemos una buena relación de sujeción con nuestros padres, no podremos tener una buena relación con Dios. Ahora, no le estoy diciendo que usted debe pecar porque su padre de pronto no es cristiano y le envía o le propone algo. No, obviamente tenemos que marcar esa diferencia y ese parámetro, pero algunos de nosotros nos la llevamos mejor con los hermanos de la iglesia que con los que viven con nosotros. Y eso no puede ser así. Mi mejor testimonio debe ser en mi casa, con los míos. Es más, usted se da cuenta que la Biblia es clara, por lo menos cuando el apóstol Pablo explica, ¿verdad? Y las mujeres que llegan a la iglesia, que empiezan a ser cristianas, que sus hombres son incrédulos, dice: siga viviendo con ese hombre porque por el testimonio él puede venir a la iglesia. Ahora cambiemos este parámetro. Usted es el único cristiano en su casa. Su papá y su mamá no son cristianos. Pero si usted no tiene un buen testimonio, ¿desearán ellos venir? ¿Desearán ellos estar acá? ¿O dirán, no, desde que está yendo allá a ese anexo, allá a esa iglesia, definitivamente acá no lo aguantamos en la casa? Entonces es obedecer. Y quiero hablar un poquito en una etapa que es difícil, que es la adolescencia. Si hay algún chico entre 11 y 16 años y me está escuchando en esta hora, pues es una etapa en que procuramos retar un poco a nuestros padres, pero qué importante es no desafiarlos, respetar la norma, respetar los límites y los parámetros establecidos. ¿Por qué? Porque tú vas a ser el bendecido. Tu papá ya vivió, pero tú estás empezando a vivir. Y si tú acatas esa norma, ese límite, vas a ser bendecido. Efesios 6:13 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Luego dice el verso 2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Luego dice el verso 3, estoy en Efesios 6, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cómo está nuestra cosecha ahorita respecto a este mandamiento? Ese para que te vaya bien. ¿O será que me está yendo mal porque yo no estoy honrando a mis padres? Porque no los estoy obedeciendo en algo. Porque hice un negocio y de pronto, bueno, en Colombia este símbolo es, me dieron por la cabeza, ¿cierto? Como mi papá no conoce mucho, yo manejo la finanza de cierta manera. Yo conozco casos de hijos que han llevado las escrituras de sus casas y le han hecho firmar a sus papás hipotecas y los han dejado sin nada. Pero aquí la palabra me está diciendo, si tú primero obedeces, luego estás honrando, luego te va a ir bien. Pero algunos quieren que nos vaya bien sin honrar y sin obedecer. O sea, de para atrás, como el cangrejo. No. Y hoy tenemos que analizarnos, ¿será que alguna situación que yo estoy viviendo, algún momento difícil, es porque no estoy cumpliendo a cabalidad con este mandamiento? Tercera manera de honrar a nuestros padres y de hacerlo práctico: perdonar. Hebreos 12, 14 al 15. Yo creo que esto toca echarle resaltador, un color ahí a la Biblia. Dice: seguid la paz con todos. O sea, yo debo ser un hombre de paz, una mujer de paz. Cuando uno llega por allá en las bienaventuranzas, ¿verdad?, del capítulo 5 de Mateo,
Ahí dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y uno en los cultos dice, ¿dónde están los hijos de Dios? Amén. ¿Tú eres un hombre de paz o de conflicto? Porque si yo soy una mujer de paz, yo me gano el título de hija de Dios. Si yo no soy un hombre de paz, no me gano ese título. Y acá Hebreos me está diciendo, oye, tú debes seguir la paz con todos. Y luego dice el 13, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mire qué terrible esto. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, porque por ellas muchos son contaminados. De solo este texto pudiéramos hacer vigilia esta noche. Pero hoy no es vigilia, no se preocupe. Pero está diciendo, oye, ahora haz un pare y analízate. Porque si tú tienes una raíz de amargura con tu papá, con tu mamá, así tú tengas razón, así tú digas, mira, pero es que esto fue lo que sucedió en mi niñez, esto fue lo que sucedió en mi adolescencia, ¿sí? Está diciendo la palabra, esa raíz de amargura te va a alejar de la gracia de Dios y vas a contaminar a otras personas. Usted sabe que las raíces empiezan a multiplicarse, ¿cierto? Y empiezan a salir por todos lados. Bueno, entonces tu corazón, ¿cómo está? ¿Hay amargura en tu corazón? ¿Hay espíritu de división? ¿Tú qué le hablas a tus hermanos, de tu papá, de tu mamá? ¿Los llevas a la unidad, los llevas al perdón, los llevas a la reconciliación o los alejas también de tu casa? No estamos para juzgar a nuestros padres. Con la ayuda del Señor y la sabiduría y el respeto podemos señalar nuestros puntos de vista. Pero cuando las relaciones están rotas, nosotros como hijos de Dios somos los llamados a dar el primer paso a la reconciliación. Hoy le pregunto, ¿cómo están las relaciones de usted con su papá y con su mamá? Porque por ahí hay un meme o una frasecita que se replica muchas veces por el celular que dice que el último abrazo no avisa. ¿Y cuánta gente se queda con esos pesares? Ay, ¿cómo así? ¿Qué pasó, doctor? ¿Cómo así? ¿Cierto? Yo conozco historias. Por lo menos en la pandemia recuerdo que me conecté con una señora llamada Teresa, de una ciudad de mi país, ya de edad, y ella me decía, Joana, mi esposo saludable, vivíamos siempre los dos, y nos fuimos a construir la casa a mi suegra, porque en pandemia usted sabe que mucha gente no trabajaba, entonces ellos se fueron a hacer ese proyecto. Dijo, y él un día empezó con fiebre, estábamos en el COVID, y entonces obvio le dimos los remedios, la moringa, bueno, yo no sé qué remedios tenían ustedes acá en Perú, ¿verdad? La hierba luisa, no sé qué, bueno, yo no sé ustedes qué tomaban. Allá en mi país tomábamos moringa. Y entonces ella dice, luego empezó la fiebre y luego al otro día empezó a sentirse ahogado. No, que toca llevarlo a la clínica. Y ella me dice, si yo supiera que era la última vez que iba a ver a Pedro, ¿qué no le hubiera dicho? ¿Cómo están las relaciones hoy con su papá, con su mamá? ¿Hay algo por ahí, un atrancón, algo en el pecho? ¿Algo que está roto? ¿Algo, verdad? ¿Una situación? Los que de pronto conocieron a sus padres de adultos, de adolescentes. Los que de pronto su padre fue infiel con su mamá. Que usted dice, ¿cómo voy a perdonar yo esto si veía que mi papá llegaba borracho? Si veía que mi papá hacía esto. Dios es el que juzga. ¿Yo qué tengo que hacer? Honrar, pero no se lo merece, no interesa. Porque tú honras y tú eres el bendecido con larga vida sobre la tierra, con que te vaya bien, así su papá no se lo merezca. La cuarta manera de honrar de una manera práctica está en Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6. Y está hablando Pablo a Timoteo, que tuvieron una relación de padre-hijo, sin ser el papá, ¿no? Porque Pablo no fue el papá de Timoteo.
Pero mire lo hermoso que es este texto. Es una carta que le está escribiendo Pablo a su hijo. Y mire lo que dice esa carta, 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe, amor, que siempre os recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Habla de relaciones bonitas, con cariño. Y otra versión, la versión actual, dice gratos recuerdos. ¿Sí? Entonces, la cuarta manera de honrar a nuestros padres de una manera práctica es teniendo relaciones con cariño. Ustedes los peruanos tienen fama de ser muy cariñosos, muy tiernos. Nosotros los colombianos no tanto. Somos como más toscos, más rígidos, ¿cierto? Pero mire que Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿verdad? Cuando vuelva o cuando yo pienso en verme y en encontrarme otra vez con Timoteo y en que Timoteo llegue a ustedes, entonces para mí es un recuerdo de cariño y no de buenas noticias, luego dice. Entonces, ¿cómo podemos tener relaciones de cariño? Bueno, a través de las llamadas, ¿verdad? ¿Hace cuánto usted no llama a su padre? ¿Hace cuánto usted no llama a su mamá? Y a veces decimos, es que ellos no conocen la tecnología. Pues vaya usted a la casa y enséñeles a manejar un celular, ¿cierto? Cómpreles el celular. Las visitas, no me queda tiempo. Si supiera, hermana Herly, de verdad, antes, gracias a Dios que estoy acá en el culto, pero es que los detalles. No, que es que mi papá ya es un abuelito que eso no come. Pues cómprele lo que él sí come. Que mi mamá no se pone esto o que no usa aquello. Lo que sí usa, ¿cierto? No podemos estar cerca de nuestros padres solo por un interés. Porque si hay una herencia, un carro, una finca, unas casas, ¿cuántos hijos no salen de esa casa? No por querer cuidar al papá y a la mamá, sino por esa herencia. Pero mi relación no puede ser en base a ese dinero. Sus padres valen mucho más. Porque también como pudiéramos comprar a un papá o una mamá, así tuviéramos el dinero, tuviéramos los soles del mundo, no se puede comprar. Proverbios 30:17 dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre. Los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren. Mire, es un proverbio que está hablando de un juicio terrible para la gente que es desconsiderada con sus padres. Para la gente que los trata mal. Hay gente que ya no deja hablar el papá, va a hablar el abuelo y papá, usted no opine. ¿Cómo que no opine? Él puede hablar, ¿cierto? ¿A usted le gustaría que lo trataran así? ¿Verdad? Porque es el abuelito, lo servimos de último, le servimos en el plato más feíto, le servimos lo peor de nuestros alimentos. Oiga, hoy el Señor nos está hablando a nosotros. Esto hace parte de lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Vuelvo a decirle, yo no sé cómo vive usted en casa. Yo me he hecho la evaluación cuando estaba otra vez transcribiendo este mensaje a mi tabla. Y cuando la hermana Miriam me dijo, pastora, va para tal lugar, y el Espíritu Santo me hacía sentir que teníamos que hablar este tema, yo también me volví a evaluar, yo también me volví a estudiar, yo también me volví a analizar. Pero cuántas veces tenemos cariño para con todos, el abrazo, el beso, el detalle, el sentarnos, el dejarnos contar la historia una y otra vez, ¿cierto? Papá, usted ya me contó eso, escúchesela otra vez. Llegará el momento que ya no la va a escuchar. Mamá, usted ya me dijo eso. Pero hay que escucharle la historia una y otra vez. Hoy el Señor nos está hablando. En ese cuarto punto de relación con cariño, no debemos avergonzarnos de nuestros padres. Y hay gente que se avergüenza de sus padres.
por una enfermedad, porque ya están muy adultos, porque de pronto tú fuiste a la universidad y ellos no, porque tienen errores al hablar, al pensar, al opinar. La Biblia nos relata, ¿verdad?, una historia por allá de Noé con sus 2 hijos. Y cómo uno de sus hijos vio la vergüenza de su padre y empezaron a burlarse. Míralo ahora como salió, ¿verdad, Noé? Ahí muestra no una relación de cariño. De a veces queremos eso, el menosprecio, la vergüenza, la burla. Ay, con lo que salió mi mamá y nos reímos, con lo que salió mi papá y nos reímos. ¿Qué aptitud tenemos nosotros? ¿Qué aptitud tenemos nosotros cuando vemos a nuestros padres en problemas? ¿Será que vamos, los socorremos, los ayudamos? Yo conozco historias maravillosas donde hijos que dicen, fui y pagué esa deuda de mi papá para que él ya esté tranquilo. Oiga, qué hermoso eso. No era su deuda, pero por principio de honra fui y lo hice porque les tengo cariño. Somos buenos samaritanos. ¿Sabe la historia del buen samaritano, cierto? Que hizo la pausa, que curó las heridas y que fue y pagó al mesonero y que dijo, oye, cuando yo vuelva a pasar, si hay algo más, yo te lo pago. Como lo hizo Pablo también. Hermanos, hoy el Señor nos está llevando a cosas prácticas. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está? De pronto somos bendecidos en nuestra economía, pero para nuestra casa no llevamos nada, no aportamos nada, no damos nada. Vuelvo al punto, decimos es que hay otros hermanos y sí, tal vez su familia sea de 5, de 8, de 6, tal vez usted tenga 3, 4 hermanas, pero no lo haga o no lo deje de hacer porque los otros no lo hacen. No hágalo porque la bendición va a ser para usted. La quinta manera, honrar, es agradecer. Primera de Timoteo 5:4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Por qué debemos ser generosos con nuestros padres? Porque finalmente mucho de lo que usted es hoy es gracias a lo que papá y mamá hicieron por usted. Lo pusieron a estudiar en la escuela, luego hicieron el esfuerzo y lo metieron, ¿verdad?, a las técnicas. Algunos, me incluyo, nuestros padres nos pagaron las carreras profesionales. Yo me acuerdo cuando mi papá me dijo, escoja una carrera y estúdiela, no le voy a pagar más. Así que si usted en 2, 3 semestres, que es como se usa en Colombia, ¿verdad?, cada 6 meses tú haces un semestre. Mi carrera era bacteriología, que fue mi primera carrera, y eran 10 semestres, o sea, yo iba a estudiar 5 años. Me dijo, si usted luego me dice, no, ya no me gustó, bueno, usted mirará qué va a aprender, pero yo solamente le voy a pagar una carrera. Pero hoy yo estoy agradecida con ese esfuerzo que hizo mi padre. El techo, la comida. Ahora llega el tiempo entonces de nosotros recompensar eso, ¿cierto? Vuelvo a repetir que no podemos ser tacaños, debemos ser generosos con nuestros padres y cuidar de ellos hasta el último día, como lo hizo el Señor Jesús en la cruz. Juan 19 dice que estaba ahí el Señor en la cruz y le dijo a Juan, he ahí a tu mamá. O sea, cuídame a María. ¿Usted recomienda a sus padres? El día que usted no puede estar, paga, pide el favor, que su mamá ya no puede hacer aseo, voy a contratar a una persona que haga el aseo de la casa de mis padres. Que su papá no puede conducir, pero hay un carro en casa, voy a contratar a alguien. Bueno, eso fue lo que hizo el Señor, recomendar a María antes de partir. La sexta manera para honrar a nuestros padres de una manera práctica es valorarlos. Y valorarlos como personas, valorarlos por todo lo que han hecho. Vuelvo a repetir, no hay lugar para el resentimiento, no hay lugar, ¿verdad?, para el enojo con nuestros padres, porque acá voy a algo importante. 5 minutos y termino. ¿Quién escogió a los padres suyos? Dios. Si usted nunca lo había pensado, llévese eso hoy en su corazón.
para que deje de decir, ay, si yo hubiera sido más bien la hija del tío, la hija de no sé quién, la hija del vecino, de la vecina que es tan buena gente, del señor de aquel lugar. No. El Señor escogió a nuestros padres y si Él lo hizo, Él no se equivoca. Tal vez su papá y su mamá no fueron perfectos, pero eran los perfectos para usted. Porque algunos dirán, ay, si mi papá hubiera sido un hombre cristiano, Dios lo escogió a él. Ay, si mi mamá tal cosa, Dios escogió a su mamá. Y como Dios lo hizo, Dios no se equivoca. Y yo termino con lo siguiente. El año pasado, para el mes de septiembre, el 21 más o menos, para esa fecha, mi padre me dice, mira que me está dando un dolor acá en la espalda, tal vez alcé una de tus maletas y me está doliendo la espalda por eso. Luego empezó como que no comía mucho, yo tenía que viajar, tenía que ir a República Dominicana y yo me preocupé. Yo soy la única hija que vive con ellos en la ciudad, no en la misma casa, porque también la palabra dice dejad a padre y madre, ¿no? Pero en la misma ciudad. Entonces yo le dije a mi mamá, mami, lleva a mi papá al médico porque se está sintiendo como mal. Mi padre es supremamente saludable, un hombre trabajador, servidor. Bueno, tuvo una etapa que se apartó del Señor, pero ahorita estaba en una excelente etapa espiritualmente. El doctor le hace el examen, le sale el Helicobacter pylori, le dice, don Jairo, usted tiene una úlcera, tal vez por eso es que no está comiendo. Mi mamá me manda unos exámenes de cuadro hemático y demás que le tomaron a mi padre un domingo en la noche. Yo los miro, bajar de peso, empezó a bajar de peso, empezó con mareo, empezó con vómito, empezó a arquearse así terriblemente, no podía caminar y como yo soy bacterióloga, yo dije, mi padre tiene algo más. Para noviembre, yo digo, mi papá tiene cáncer. Pero yo no quería pronunciarlo porque tampoco soy doctora y nadie lo había dicho. Y pues no me iba a ir como al extremo a decir algo que nadie me había dicho. Pero mis hermanas también lo pensaban y ahora como está inteligencia artificial, mi hermana menor metía todos los exámenes a inteligencia artificial y ahí decía mieloma múltiple cáncer. Entonces ella me decía, explíqueme esto, Harley. Y yo decía, tranquila, paciencia, orémosle al Señor. Llevábamos a mi papá a todos los médicos, que el urólogo, que el dermatólogo, que el gastro, hasta que una de mis tías pagó una cita para el hematólogo. Y cuando yo llego donde el hematólogo, él me dice, Joana, sin mirar con exámenes médicos a su papá, él tiene cáncer. Y ahí yo dije, Señor, lo que yo he pensado desde el 13 de noviembre, pero hoy ya estamos a 17 de diciembre. Yo le dije, doctor, ¿qué hago? Porque yo hace 2 días llamé a la ambulancia no se lo quiso llevar y yo soy la única hija que prácticamente está acá. El Señor coloca ángeles también de carne y hueso. Él empieza a llenar todos unos formatos, cierra su consultorio y me dice, vamos que yo mismo lo voy a meter por urgencias. Entonces meten a mi papá por urgencias, pasa 2 meses hospitalizado y ahí el Señor me probó el principio de honra. Baña el papá, quítele el popis, haga muchas cosas por él. Se le olvida cómo se llama. Le dejé unas planas para que hiciera unas planas. Le acabo de comprar unos colores para que empiece a colorear. Haga devocionales con él. Algo maravilloso que ha pasado en estos días, que mi padre entró al 3er ciclo de quimioterapia, son mínimamente 6. Y cada día de vida es un milagro realmente. Es que he compartido mucho la palabra del Señor. Y por lo menos hace tal vez, no sé, el miércoles pasado que lo estaba cuidando, me dijo, léame el libro de Juan. Y yo empecé. Usted le pregunta a mi papá cómo se llama, él se demora para responder. ¿Qué día es hoy? Él se demora para responder. ¿Qué año? A veces dice que estamos en 1950. Pero yo le dije, Juan capítulo 10. Y me dijo, me va a leer la parábola del redil. Y eso es lo que está ahí. Luego yo le dije, Juan capítulo 15. Me dijo, me vas a leer la vid verdadera. Hermano, la palabra de Dios, lo estoy comprobando con mi padre, nadie la saca de aquí. Pero yo termino con eso.
si al regresar a mi país, tal vez mi padre ya no estuviera en esa cama. Porque finalmente también es la soberanía del Señor. ¿Cuáles son mis últimos recuerdos? Les contesto, leyéndole la Biblia, bañándolo, cambiándolo, dándolo de comer, abrazándolo, orando. ¿Cuáles serán sus últimos recuerdos con sus padres? Yo no lo sé. Usted lo sabe. Y si hoy los tiene con vida, como tal vez yo tenía el mío, las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Y no nos podemos quedar con ningún pesar. A mí me gustaría que se colocaran de pie, por favor. Que pudiera usted levantar una vez sus manos y agradecerle al Señor por este tiempo y por su palabra. Le gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno a través de tu palabra. Y tu palabra siempre nos enseñará. Y tu palabra siempre traerá instrucción a nuestras vidas. Dígale gracias, Señor, porque hoy vine. Tal vez no era fácil venir a este lugar. Tal vez tenía mucho trabajo, tal vez tenía muchos quehaceres, Señor, pero al igual que María, hicimos una pausa para postrarnos a tus pies. Pero ahora yo quiero que usted se evalúe. Y si no estamos cumpliendo este principio de honra, usted pueda decir, Señor, ayúdame a honrar a mis padres. Hoy hemos hablado de 6 maneras prácticas. Tal vez estoy fallando en la obediencia. Tal vez estoy fallando en esas palabras de cariño. Tal vez estoy fallando en ese respeto. Tal vez estoy fallando en esos detalles. No sé en lo que estés fallando. Pero si hace rato no visitas a tu papá, si hace rato no sacas a tu mamá una tarde a pasear. Es más, hay gente que ya no trae a sus padres a la iglesia. Ay, te demoras mucho cambiándote. Mientras yo voy y te recojo, pierdo mucho culto. Mientras yo voy y tú te alistas. Y tu papá anhelando venir a un culto. Y tu mamá anhelando venir a un culto. Hay 2 personas en la iglesia que se han soñado que mi papá llega en carro a la iglesia y está en el culto. Hermano, yo no sé si eso vaya a ser posible. Pero tenga usted la plena seguridad que si mi padre regresara a casa y tuviera un poco de salud, yo no lo pensaría 2 veces para llegar a la casa y montarlo en mi carro y llevarlo a la iglesia. No sé en qué puedas estar fallando hoy. Tal vez hay gente acá que no ha perdonado. Tal vez no le has perdonado algo a tu papá. Y bueno, sí, fue una infidelidad. Él es tosco. Tal vez te dijo una palabra de niña. Tal vez te echó, te sacó de la casa. Tal vez te hirió, te maltrataba. Pero hoy tú tienes que perdonarlo. Hoy tú tienes que volverte a acercar. Tal vez hay gente que nunca más se volvió a hablar con sus padres. Y tal vez tú dices, no, ya voy a dejar eso así. No, acércate, perdónalos, abrázalos, ora por ellos, reconcíliate. Si le debes un dinero a papá, págale ese dinero. Si tu papá, si tu mamá está en un problema, ayúdales a resolver ese problema. Si están enfermos como está el mío, vamos a cuidarlo los últimos días con amor, con dedicación, con cariño. Que si el día de mañana yo, Herly, Johanna me llegara a enfermar, entonces voy a recoger lo que yo sembré hoy, que sembré. El tiempo pasó, solo 1 minuto más y ya entregó este micrófono a la persona que tiene que continuar.
Pero de todo corazón se los digo, iglesia, esa fue la palabra que el Señor colocó en mí para traerles a ustedes. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres tener unos hijos que te amen? ¿Quieres tener unos nietos que te respeten? ¿Quieres ser el José que dice que vio hasta la tercera generación ahí jugando sobre sus rodillas? Bueno, hay que ir al perdón, hay que ir al olvido, hay que ir a la reconciliación. Hay que entender que muchas cosas estaban dentro del propósito de Dios. Gente que ha dicho, ¿por qué me tocó esta familia? ¿Por qué me tocó este papá? ¿Por qué me tocó esta mamá? Bueno, hoy el Señor te respondió, yo los elegí. Yo te elegí para que estuviera en esa familia, para que tú fueras el hijo, la hija, el menor, el mayor. Porque hay gente que dice, oye, todo el problema es porque yo fui el menor, porque yo soy el mayor. No, 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 porque yo soy mujer, porque fui hombre. No. Y finalmente vamos a orar por nuestros padres. Señor, levantamos nuestras manos. Oramos por papá, oramos por mamá, oramos por nuestros abuelos. Los bendecimos. Te pedimos que les regales salud en tu propósito, Señor. Te pedimos que los guardes. Te pedimos que los ayudes. Que aquellos que no son cristianos, Señor, vengan al conocimiento de tu palabra y a la salvación del alma. Porque finalmente eso es lo más importante. Te pedimos, Señor, que podamos tener una vejez también al lado de ellos bendecida, donde haya armonía en las familias, como el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Eso deseo para ustedes, hermanos, que tengan familias bendecidas. Familias donde el amor de Dios pueda estar. Familias donde la presencia de Dios habite. Que el Señor les guarde. Que el Señor les bendiga. Aleluya. Te agradecemos, mi Rey Santo.